Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Estamos ya de regreso con Guillermo Prieto. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, la AMDA, un organismo en este momento muy importante por este tema de la reactivación en ventas de los autos, pero también por el tema de los autos, de los coches chocolate. Guillermo, hace unos días el presidente López Obrador se comprometió en la frontera de que iba a legalizar este tema de los autos chocolate. Ustedes cada sexenio con cada administración enfrentan este problema. Platícanos, ¿cuáles son los riesgos, las consecuencias, digamos, de esta legalización? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, a su programa. Fíjate que bien lo dices, el tema de la regularización de los autos ilegales se ha vuelto un tema político pues desde hace muchos años y ha tenido repercusiones muy importantes. Estábamos viendo que en los últimos, 14, 15 años, se han hecho alrededor de 19 intentos de regularización con pues las consecuencias que eso puede llegar a tener. El pico más grande de todo esto fue en el 2005, cuando Fox abrió totalmente la frontera. Y aquí la gran preocupación que tenemos, y que ya la vivimos con esta administración en el 2019, es que por lo mismo, por cuestiones políticas, lo que están buscando es regularizar algo que es irregular, o sea, estar buscando el darle un título, un registro, o como ellos le llaman, una regularización a algo que entró de manera ilegal y que es un contrabando en el país y que no podemos permitir que esto suceda. Porque primero los argumentos que ellos tienen, ahorita dijeron que nada más en Tijuana. En Baja California Norte, porque ahí la situación está muy complicada. Y luego manejan una cantidad de cifras que no son correctas. Es muy difícil saber exactamente cuántos ilegales hay, porque como la palabra misma lo dice, son ilegales, no hay un registro de esos automóviles. Y luego el argumento de que esto es para detonar la economía y de que eso le ayuda a la gente de menores recursos, pues también es una falacia, porque estos automóviles que entran de manera ilegal por la frontera son automóviles ya de desecho, automóviles que no cumplen con los mínimos estándares de condiciones físico-mecánicas, ambientales, de seguridad, y que representan un grave peligro para quienes los adquieren. Además de que el riesgo jurídico de que no se sabe si esos coches vienen robados o no y cuál es su historial. En el 2005 se importaron de este tipo de coches por los decretos que sacó en su momento el presidente Fox, cerca de alrededor del 200% de las ventas que se hacían de automóviles nuevos en esa época, que eran más o menos 1 millón, casi se metieron 2 millones de coches. Y hoy de ese 200% representa el 15% de las ventas de autos nuevos. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo, se ha trabajado de manera conjunta. Hay reglas que permiten la introducción de ciertos vehículos a ciertas zonas con ciertos aranceles en distintas condiciones. O sea, no es que estemos peleados con el libre comercio, sino que además estas gentes que compran esos automóviles, lo único que hacen es afectar el mercado interno de los autos usados. Perdóname, Guillermo. Te saluda Marielena Vega. Oye, este argumento y esta situación creo que la escucho desde antes de que fuera periodista, y eso ya hace como 25 años. Se ha repetido que no son coches, por supuesto, que a lo mejor ni siquiera se pueden reparar en territorio nacional, que no pagan impuestos por su llegada, en fin, N cantidad de cosas que tienen en contra. Ustedes como industria están proponiendo algo, van a solicitar algo. ¿Esto se va a llevar a otros estándares con el objetivo de que no sea cada sexenio lo mismo? Efectivamente, ya no es cada sexenio, ya en este sexenio llevamos varios intentos. Uno en Tamaulipas, otro a nivel nacional, uno que nos hicieron pasar en la Cámara de Diputados.
esta advertencia del presidente. Y una preocupación que se tiene es que todo mundo que está involucrado en el proceso, no solamente de la industria, sino también las gentes que están dentro del gobierno, de la Cuarta Transformación, que están vinculados con esto, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, todos ellos están en contra de este tipo y de procesos de regularización. El problema es que el presidente, en un acto totalmente político, electorero, pasando las elecciones, con su amigo, el gobernador de Baja California Norte, Bonilla, pues de alguna forma como que le quiere pagar ahí algún favor o... Pero ¿pueden hacer ustedes algo, Guillermo? O sea, ¿cuál va a ser las acciones? Mira, ahorita por supuesto que estamos manifestando nuestra oposición total por las implicaciones que tiene en muchos ámbitos. Y esto también, como lo hemos comentado, el tema está vinculado con mafias y con crimen organizado en la frontera. Entonces, este crimen organizado está vinculado a la importación de esos vehículos. Ahora tenemos que esperar, porque es grave para la economía nacional, es grave para la producción de automóviles, es grave para los precios, es grave para ¿Lo tienes cuantificado, Guillermo? ¿Cuál es el impacto económico para la industria y para la economía? Pues sí, la verdad es que podríamos tener una reducción entre el 30 y el 40% en la producción si es que se hace una regularización nacional. Los automóviles, los precios podrían verse afectados en alrededor de un 25%. Luego hay quien dice que hay 18 millones de automóviles chocolates en México. En realidad, como les decía, no se puede tener una información de algo ilegal. Pero el parque vehicular, de acuerdo al INEGI, la última cifra que tenemos es de 34 millones. O sea, ¿de dónde sacan que hay 18 millones de coches ilegales en todo el país? O sea, más de la mitad son legales. Entonces, nos parece que es un tema que tiene tintes políticos, que ni siquiera dentro del gobierno hay unanimidad. Y lo que sí les diría, pues aquí nuevamente estamos viendo cómo el presidente de la República pues hace lo que él quiere hacer sin medir las consecuencias. Hay un problema adicional. Dice que los recursos que llegaran a recuperarse por esas regularizaciones, a California hablan de 800,000 automóviles. Yo no creo que haya más de 100,000. Que ese dinero que se recaude va a ir para la gente pobre de Baja California. Pues ¿de dónde? Si es un impuesto o un derecho que está cobrando la federación, claro, el tema federal, pues primero tendría que entrar a la tesorería de la federación y luego eso llevarse al Congreso de la Unión. O sea, nadie con recursos federales, con impuestos, los puede etiquetar de manera directa para que les van a ayudar a las gentes de menores recursos. Claro, no hay forma. Preocupación. Guillermo Prieto, ojalá que este tema de los coches chocolates se revierta, ojalá que se frene. Hace muchísimo daño no solamente a la cadena productiva laboral formal, a una industria, sino a todo un país. Y por supuesto ni hablemos de lo ambiental, porque sale, pues obviamente es otro tema que tendríamos que hablar aquí directamente contigo, pero te agradecemos muchísimo esta charla para Salud, Dinero y Amor. Esperamos mantener comunicación abierta contigo porque pues este tema todavía va a dar seguramente las próximas semanas hasta que le pongan un freno. Eso es lo que estamos tratando de hacer y yo les agradezco mucho, Romina, Elena, las dos, Claudia que no está, pero ya la siguiente platicaremos con ella. Buenas noches, Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA. Y como lo comentamos al inicio de este programa, nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Armando Leñero Yaca. Él es presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Armando, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. ¿Cómo te va, Romina? Buenas noches. Armando, la economía pronostica que crezca 5.7, casi 6%. Sin embargo, no estamos viendo que despunte el empleo y, por supuesto, el salario sigue deprimido. ¿Cómo lo están viendo desde el Centro del Empleo Formal que tú presides? ¿Cuál es el análisis que están observando? Sí, mira, bueno, aquí es importante comentar que el crecimiento económico
no va de la mano al mismo tiempo del conocimiento del empleo, del crecimiento del empleo y de los salarios. Hay un desfase, porque todavía, tenemos un crecimiento fuerte en el primer trimestre del año del 3.62. Entonces, tendríamos que crecer mucho más fuerte para llegar a esa 6% que prevé el gobierno, que nosotros se nos antoja interesante, pero difícil, como se presenta el primer trimestre. Ahora bien, sí vamos a crecer, porque con relación al año pasado, pues la base es diferente. Pero el crecimiento del 6% no es suficiente, ni siquiera yo diría que es un crecimiento, es una evolución de lo que se puede. Te voy a dar un ejemplo de los sexenios pasados contra ¿no? En el 95, el PIB decreció 6.29, pero en el 96 creció el 6.77 y luego el 6.85, es decir, y luego un 5.16. Entonces sí, ahí hubo una recuperación hasta los siguientes años. ¿Qué sucedió con Calderón en el 2009-2010? En el 2009 que se decreció un 5.29% y luego se creció el 5.12 y después el 3.66. Entonces hay una recuperación en los siguientes. ¿Qué pasa con este año? Pues el decrecimiento fue del 8.31. Por lo tanto, el 6% está muy lejos de reponer lo que se perdió. Tendríamos que estar creciendo alrededor del 8.5 para reponer y que fuera algo similar en los sexenios donde hubo crisis, en el de Cedillo, y por lo tanto estamos muy lejos de eso. Armando, como bien dices, Armando, te saluda Romina Román. Buenas noches. Estamos muy lejos de crecer al 8% y solo en este 2021, por efecto rebote, se va a lograr un crecimiento de 6%. Además de eso, ¿cuál sería, Armando, el déficit de empleos que tenemos? Esto considerando a las personas que terminan sus estudios y se incorporan al mercado laboral. Esto por esa parte, el déficit que tenemos, Armando, y cómo se ha caído el ingreso de los mexicanos, el poder adquisitivo. Mira, en el déficit de empleo lo podemos medir en dos parámetros. Lo que son las ocupaciones en general, que como lo hemos platicado, se perdieron 12 millones y medio de ocupaciones, que en el transcurso de los meses se han ido reponiendo. Esto es que ahora nos falta 1 millón de ocupaciones, que es mucho, más lo que se dejó de generar. O sea, las nuevas ocupaciones que deberían ser alrededor de 2 millones más. Entonces, sí hay menos ocupaciones por lo que no se ha recuperado y por lo que lo dejamos de crecer. Pero además de estas ocupaciones que se han reemplazado o que se han puesto a contratar, pues tenemos que en gran parte se han ido a la subocupación y esto representa un ingreso menor para las personas. Y por otro lado, con un ingreso menor y luego con una inflación mayor que se ha tenido, que está llegando alrededor de los 5%. Esto hace que con un ingreso menor y un costo adicional de los productos, bienes y servicios, pues haga que la brecha sea más grande. Es por eso que el resultado que hemos tenido en lo que va de este sexenio es 14.6 de nuevos pobres. Entre pobreza extrema y pobreza, pues tenemos muchos más pobres, porque tenemos una gran franja que están en el límite entre pobreza y no pobreza. Y entonces, pues esto sí está dañando fuertemente a las familias. Por otro lado, tenemos el empleo formal medido por los registrados en el Seguro Social. Aquí, ¿qué nos falta? Nos faltan 500,000. Si por un lado se han recuperado 11 millones de ocupaciones, en el empleo formal vamos muy lento. El presidente, si bien lo recuerdan ustedes, prometió que para marzo tendríamos la cifra que se tenía en febrero de 2019, que era de 20.613.000. Y ahorita estamos en 20.100.000. Por lo tanto, nos faltan 500,000. ¿Y qué se prevé? Pues estos meses, por la temporalidad laboral en esta temporada, es de bajo crecimiento en el empleo. Por lo tanto, las cifras que veremos los próximos días, el día 12, serán cifras muy bajas. Si acaso tendremos 20,000 empleos nuevos registrados en el Seguro Social. Por lo tanto, te decía, no hay un crecimiento económico, pues realmente no estamos creciendo todavía. Tenemos el crecimiento. Y todavía, aparte, los componentes entre empleo y Producto Interno Bruto
intervienen varios factores como confianza, confianza en las leyes. Lo que está sucediendo ahora con la reforma de la subcontratación, pues hay mucha incertidumbre, entonces seguramente no se crean nuevos empleos por esa falta de claridad y de certidumbre. Armando, te saluda Marielena Vega. Oye, entonces, ¿cuál sería una alternativa para que verdaderamente el empleo y el salario se recupere al mismo ritmo que lo está haciendo la economía? Bueno, lo que primero necesitamos es un cambio de paradigma en la idea del gobierno de la importancia del empleo formal. Y vemos que esto no va a cambiar. Lamentablemente, el gobierno lo que ha dicho es que el apoyo a las microempresas, a los microempresarios, que son los que más generan empleo formal, el 70% lo generan los microempresarios, pues no hay. Y por el otro lado, el apoyo es a los apoyos directos, jóvenes construyendo futuro, adultos mayores, que en sí es bueno porque sí ayuda a resolver algunas cosas muy puntuales, pero no resuelve la pobreza. De hecho, si resolviera la pobreza, no tendríamos 14.6 millones de nuevos pobres, y eso que se ha gastado mucho. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de paradigma. Yo a veces he dicho que necesitamos un cambio de presidente, en el sentido de que si la idea del presidente no cambia, pues difícilmente vamos a generar mayor confianza, y las leyes que además no están claras, pues no hay mayor inversión. Afortunadamente nos está jalando, como tú lo decías, la relación con Estados Unidos, y ya hay un mayor crecimiento en la economía, en el intercambio de bienes, productos y servicios con el extranjero. Pero eso no es suficiente para generar mayor empleo formal, Marielena. Pues todo un tema muy interesante. Muchas gracias, Armando Leñero Yaca, por estas reflexiones. Él es el presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Muchas gracias, y por supuesto que seguiremos platicando contigo en próximas ocasiones, obviamente siempre y cuando tú estés de acuerdo. Muchas gracias nuevamente, Armando. A ti, Romina, siempre es un placer platicar con ustedes tres. Lástima que no está Claudia, pero siempre con gusto de atender cualquier comentario de este tema tan importante para todos, porque el empleo pues es la parte fundamental de nuestros ingresos. Muchas gracias a ti, Marielena, también. Al contrario, gracias. Una columna vertebral, por supuesto, del país. Muchas gracias, Armando. Y quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor, sus amigas Marielena Vega, Claudia Villegas y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.